Está una opción buena ahí para continuar sus estudios. Rodrigo González, director de para los estudios del agua de Litson. Buenos días desde Cajeme. Buenos días. Marco Antonio Andrade, él es especialista en temas pues jurídicos, legales. Usted lo ha escuchado, es colaborador de Proyecto Puente. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un gusto en saludarte, igual a los de la mesa de análisis. Y Odrasir Espinosa en cabina. Buenos días, Odrasir. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. A ver, Rodrigo, ¿cuál es la expectativa de lo que va a pasar hoy en la Corte desde Cajeme? Pues mira, nosotros tenemos esperanzas por acá, por parte de la población, en relación a este avance de la controversia que sometió Hermosillo a la Corte, ¿no? Y tiene su base porque justamente el día 9 de junio, la propia Suprema, bueno, en este caso, la propia Suprema Corte recibe un comunicado por parte de la Comisión Nacional del Agua, donde procura aclararle en relación a otra demanda que un juez octavo de distrito aquí favoreció a la tribu Yaqui, con la suspensión de plano de la operación de la Acueducto Independencia, ¿no? Que no se ha ejecutado, pero que en la parte aclaratoria la propia Suprema Corte le hace saber a la Comisión Nacional del Agua que tiene que acatar la orden, ¿no? Y que cualquier reclamo o aclaración la tendría que hacer el propio juzgado octavo, puesto que es ahí donde está radicada la demanda, ¿no? Ajá. Entonces, con esa base, nosotros consideramos que la Suprema Corte puede dar un fallo a favor para la suspensión de la operación del acueducto, ¿no? Ustedes es lo que están esperando. Odrasir Espinosa, ¿qué veremos hoy en la Corte? Hoy lo que se va a debatir en la Corte es la controversia constitucional, como bien comentaba Rodrigo, que presentó el alcalde de Hermosillo, donde señala precisamente la necesidad que se hagan valer los derechos del agua en términos del consumo y del uso doméstico para Hermosillo. O sea, en pocas palabras, que dice la Corte, lo que presenta en la controversia constitucional el alcalde es que al ponderar los derechos, la primera sala de la Corte tendrá que analizar que en Hermosillo necesitamos agua, o sea, previamente tuvo que haber probado ese hecho en la controversia, en contra de esos procedimientos administrativos y la posible violación de derechos que se dieron a aquellos, no sé si recuerdas, aquellos títulos o concesiones que se le asignaron a ciertos agricultores de cerca ahí todo el contexto pues que está dando del agua y en contra de la tribu, ¿no? Entonces la controversia constitucional va a tener como fin que la Corte haga esa ponderación de derechos, o sea, que señale cuál es el derecho que se deberá hacer valer y en términos de si tiene la razón o no el Ayuntamiento de Hermosillo. Hay que decirlo también que existen dos controversias más constitucionales, que está la de San Ignacio de Río Muerto y la presentada, la de Cajeme. ¿Entonces no es definitiva esta? No, porque es la primera sala, pues, y establece, el ministro Pardo está proyectando en esta controversia la acumulación de las mismas y puede realizar el ejercicio definitivo. Sin embargo, hay que decir una cosa. Ver, ¿cómo está eso? O sea, va a definir las controversias que se presentaron, pero están también los amparos en revisión que que señalan o que presentaron, si también recuerdas, los agricultores del distrito de Riego y el amparo en revisión que presentó la tribu, que ese en aquel momento también se concedió, donde se dijo que no se les dio la garantía de audiencia a la tribu y que por lo tanto esos derechos de agua que se habían por los cuales se había basado esas asignaciones que se había basado el Estado para poder operar el acueducto, pues no eran válidas. No sé si recuerdas aquel momento. Entonces, son seis asuntos en particular que tiene la Corte, que está conociendo ahorita, que en los cuales tendría que irlos definiendo para efectos de poder decir si el acueducto Independencia tendría que seguir operando. Hay que decirlo, esta controversia constitucional pone en el tema, por eso tú dices que puede ser definitiva, porque pone en el tema la ponderación de los derechos. Ahora sí se va. Pregunto, bueno, ustedes son los que saben. Sí se va a dar, sí, o sea, de hecho eso es, pues, o sea, en pocas palabras, es que esta controversia es la que parece ser,
aparentemente la primera sala va a entrar al fondo de los derechos. ¿Por qué? Porque en los otros procedimientos constitucionales ha sopesado los procedimientos administrativos, ha analizado si se violentaron esos derechos, como el derecho a la tribu, la garantía de audiencia, entre otras, pero no había entrado de fondo, pues entonces no había entrado al análisis profundo de poner en contraste pues los derechos fundamentales, tanto al derecho al agua que se tendría la comunidad de Hermosillo, como argumentó el alcalde, y como el derecho o los derechos que tienen en este caso los agricultores del distrito de riego y la misma tribu yaqui, ¿no? Entonces yo creo que aquí va a ser muy interesante lo que hoy en la primera sala, porque hay que decirlo, no es el pleno de la Corte, va a ser la primera sala quien defina a través del proyecto del ministro Pardo si el acueducto Independencia va a continuar operando o no. Porque el único argumento fuerte, bueno, o más bien el único procedimiento fuerte que tiene, por así decirlo, el Estado para que continúe el acueducto es la controversia constitucional de hoy, pues, ¿no? Marco Antonio Andrade, ¿qué veremos? Y mira, a mí me parece que efectivamente la Suprema Corte resolverá de manera acumulada las diversas controversias o los juicios de controversia constitucional planteados por algunos ayuntamientos del Estado. Y paralelamente también está en aptitud de resolver en forma acumulada los múltiples juicios de amparo promovidos por la tribu yaqui. A mí me parece que esencialmente la Suprema Corte se encuentra en una verdadera disyuntiva jurídica en función de que, independientemente del sentido de las resoluciones que emita, ya sea concediéndole el amparo y la protección de la justicia federal a la tribu yaqui, o en su caso, declarando la improcedencia de los juicios a favor del gobierno del Estado para efecto de validar la obra, creo que en cualquier sentido que resuelva la Suprema Corte habrá un impacto social, habrá una serie de consecuencias políticas, dado los antecedentes en cómo se ha venido desarrollando la construcción de esta obra del gobierno del Estado. En ese sentido, a mí me parece que la Suprema Corte está en esa disyuntiva de validar el acueducto, de sobreseer el amparo, o en su caso dictar una decisión salomónica, en el sentido de que la validación del acueducto, Luis Alberto, implicaría que se privilegie por parte de la Suprema Corte el derecho al agua como un derecho preferente para consumo humano, como lo establece el artículo 4 constitucional. Como lo decía el licenciado Espinosa, se trata de una prerrogativa del ciudadano para acceder al consumo de agua de manera preferente sobre el uso de agua para destino agrícola o en su caso para consumo industrial. Adicionalmente, y este es el punto más controversial del asunto, es que desde mi punto de vista, la obra pública del acueducto representa un acto consumado, ante el cual la Suprema Corte, con toda objetividad jurídica, debe de sobreseer los juicios de amparo por tratarse de una obra que ya fue licitada, de una obra adjudicada, construida, concluida y adicionalmente en funcionamiento. Entonces, esencialmente, el acueducto es un acto consumado ante el cual la Suprema Corte, de acuerdo a las causales de improcedencia y de sobreseimiento del amparo que prevé la ley en la materia, debe de sobreseer, lo cual significa que obviamente no entraría al fondo del asunto. Si la Corte resuelve el sobreseimiento, no calificaría la constitucionalidad de la obra, pese a todos los errores jurídicos originales que motivaron no únicamente los juicios de amparo por parte de la tribu, sino adicionalmente que algunos ayuntamientos acudieran en vía de controversia constitucional. Y finalmente la decisión salomónica que yo advierto es que ante la imposibilidad jurídica de la reparación de ese acto reclamado, insisto, el acueducto es una obra concluida y en funcionamiento, y jurídicamente representa un acto consumado. Por consecuencia, no hay materia, los amparos se quedan sin materia,
y lo que legalmente procedería como decisión salomónica es que la Corte salvaguardara los derechos históricos de la tribu yaqui para efecto de que el Estado mexicano y el gobierno del Estado procedieran a una indemnización o una compensación económica por el uso de los recursos naturales que tradicionalmente han sido propiedad de la tribu yaqui por los títulos de concesión de agua que desde la época del general Cárdenas se le otorgó a la tribu yaqui en el estado de Sonora. Rodrigo, ¿cuál es tu valoración de los expertos aquí, de lo que viene en la Corte? ¿Qué puedes compartir? Mira, son dos cosas. La primera, que tiene que ver con el famoso hecho consumado, ¿no? El hecho consumado se da bajo situaciones de ilegalidad donde hay una serie de amparos que han estado impidiendo desde que se licitó el mismo proyecto, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que la Corte no tenía a la mano cuando le concede el amparo a la tribu yaqui, perdón, al municipio de Hermosillo, que lo hizo y un día después se le otorga también el amparo a la tribu yaqui, hay que recordarlo, ¿no? A partir de estas dos pues resoluciones provisionales que otorga la Suprema Corte, se abre un expediente para hablar toda la información que la propia Corte requiere para un resolutivo final. Cabe destacar que sobre esta parte está el hecho de que por un lado el consumo humano es prioritario por orden de la propia Constitución y de los derechos internacionales, ¿no? Cabe destacar que dentro de las pruebas que se están relacionando con esto, se somete la situación del agua en la cuenca de Hermosillo, donde todos sabemos pues que como esta es una cuenca situada en una región semiárida, y la escasez de agua pues es una situación normal en esta región del noroeste de México, ¿no? Pero lo que se destaca en esta probanza que se está entregando es que por reducida que sea la captación de agua en la cuenca, lo que sucede en el caso del río Sonora es que son los sectores menos prioritarios los que están aprovechando la poca o escasa agua que pueda tener esa cuenca, ¿no? En este sentido, aportar los 75 millones que representaría la operación a 100% de la Acueducto de Independencia, pudieran ser fácilmente soportados por la propia cuenca a partir de usuarios no prioritarios, como podría ser el agrícola, que no representaría para el agricultor una mayor proporción de área de siembra que dejaría de explotar, ¿no? Además de que tendría la ventaja de que la propia agua residual, la propia agua potable después de ser usada se genera como agua residual, y luego se trata, esta agua también podría ser regresar al agricultor para que la área de riego no se viera afectada, ¿no? Entonces, son estas dos cosas. Hay agua en Hermosillo, lo puedes constatar saliendo de la ciudad y ver toda la irrigación que ahorita está dando, principalmente uvas que ahorita están en cosecha, para poder dejar a la ciudad con la suficiencia de agua que le corresponde por ley y por derecho humano, ¿no? ¿Y el anuncio, cómo vieron allá en Cajeme el anuncio de que en Sinaloa?